al Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 38 al 48. Vamos a continuar con nuestra exposición del Sermón del Monte. Y dice así: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué de más hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Hemos venido llevando a cabo la enseñanza del Sermón del Monte. Hemos aprendido cuál es el carácter de los cristianos, cuál es el impacto de los cristianos, la relación del cristiano con la ley, y hemos venido aprendiendo muchas cosas que Jesús viene enseñando por medio de este precioso sermón. Y para introducirles en este sermón, quiero que me acompañen ahí en ese mismo Sermón del Monte, en Mateo 5, versículo 17. Y dice así: no piensen, Cristo hablándole a ellos, no piensen que he venido a anular la ley a los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos de que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Mis hermanos, Cristo no vino a abolir la ley. Cristo vino a darle cumplimiento perfecto a la ley mosaica. A todo el Antiguo Testamento, Cristo vino a enseñárnosla de la forma coherente. Pero ¿qué pasaba? En esta época donde nos encontrábamos, las autoridades religiosas, en este caso los fariseos, ellos habían tomado la ley de Dios y la habían cambiado. Entonces, después de estos pasajes del 5:17, Jesús se propone corregir la enseñanza que habían dado estos falsos maestros. Acordémonos de lo que acabamos de leer. Dice, cualquiera pues que infrinja uno de estos mandamientos por pequeño y así lo enseñe, será considerado pequeño en el reino de los cielos. Por tanto, Jesús, a partir de ahí, si ustedes siguen leyendo en sus casas o si se han dado cuenta, 6 veces se dice la palabra ustedes han oído. O sea que Él va a proponerse a dar 6 enseñanzas corrigiendo lo que les han enseñado los fariseos o las autoridades religiosas de este momento. El día de hoy nos vamos a concentrar en 2 de estas enseñanzas, las últimas 2. Las 2 que dicen, amarás, la que dice ojo por ojo y diente por diente, y amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Nos vamos a concentrar en estas 2 enseñanzas de forma paralela. Las 2 tienen, a pesar de que son 2 enseñanzas que podrían ser predicadas
de forma distinta, son una sola enseñanza porque hablan de la actitud que cada uno de los creyentes ha de tener hacia el mal, ya sea un enemigo, un perseguidor o algo, pero es la actitud que el creyente tiene hacia el mal que lo ataca. El título del sermón, hermanos, quiero que les quede en la mente, es imitando a Dios en nuestro actuar. Imitando a Dios en nuestro actuar. Y como vamos a desarrollar estas dos enseñanzas de forma paralela, vamos primero a ver que estas dos enseñanzas serán falsas. La falsa enseñanza. El segundo punto es la corrección de Jesús. El pero yo os digo. En tercer punto, vamos a ver las implicaciones de esta correcta enseñanza en la vida diaria del creyente, en su trabajo, en su congregación, la implicación que esto tiene en su vida. Y por último, el fundamento de esta correcta enseñanza. Entonces vamos a pasar al primer punto. Si usted puede dirigirse al versículo 38, dice: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Versículo 43. Ustedes han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Estas dos enseñanzas eran enseñanzas falsas porque tenían dos características. Y quiero que puedan ver estas dos características. Una era que una de estas enseñanzas sí aparecía en la ley de Moisés, pero esta era sacada fuera de su contexto y aplicada a algo con lo que no tenía que ver. Y el error de la otra enseñanza era que habían tomado algo de la ley de Moisés y le habían agregado algo de sus propios mandamientos, de sus propias reglas. Y vamos a examinar primero lo que dice ojo por ojo y diente por diente. Ojo por ojo, esta expresión de ojo por ojo y diente por diente era una expresión que se encontraba en la ley de Moisés. Y nosotros nos preguntaríamos, ¿cuál era el problema de esta enseñanza si se encontraba en los escritos de Moisés? Mis hermanos, que esta ley no había sido dada para las relaciones interpersonales. Esta relación no había, este ojo por ojo no había sido dada para que usted y yo la aplicáramos en nuestra vida diaria. Es decir, si usted lo robaban, entonces usted robaba. Si usted lo golpeaban, entonces usted golpeaba. Este no era el propósito de esta ley. El propósito de esta ley era para el uso de los jueces. Los jueces eran los encargados de legislar la ley en esa época. Y ellos eran los que iban a impartir justicia. Este principio era con el fin de que no hubiera en el pueblo una venganza personal. Es decir, que si a mí, digamos, Julio me hubiera, no sé, golpeado, entonces mi actitud no era la de ir y devolverle el mismo mal que él me hizo, sino mi actitud era, si él me robó algo, ir a donde el juez y él aplicar esta ley. Y si él me robó un saco, entonces él me tiene que devolver un saco. Pero esta ley tenía un propósito distinto. O sea, no era para que la aplicáramos de forma personal ante nuestros inconvenientes, sino era para que un juez la legislara. Y esta expresión ojo por ojo y diente por diente la podemos encontrar 3 veces en la ley. Y quisiera que usted los anotara con el fin de que en su casa y después con más calma usted meditara en estas citas y si usted mismo se diera cuenta el uso de esta expresión. Esta expresión aparece en Éxodo 21, versículos 14 a 36. También aparece en Levítico 24, del 10 al 23. Y en Deuteronomio 19, 15 al 21. Hoy tan solo vamos a mirar la cita de Deuteronomio y le pido que por favor me acompañe. Deuteronomio capítulo 19, versículos 15 al 21.
Deuteronomio capítulo 19, versículo 15 al 21. Y dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano. Entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no les compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Si estábamos pendientes del pasaje, dice que con 2 o 3 testigos, delante de los sacerdotes y de los jueces. Este era el proceso para aplicar esta ley. Esta no era una ley que se le enseñaba al pueblo: miren, ustedes tienen que pagar ojo por ojo y diente por diente. No, esta era una ley dada a los jueces para que ellos legislaran los abusos, y con el fin de no provocar venganza entre las personas. Hay una frase interesante que dice: utilizaron un principio que lo que quería era abolir la venganza personal para todo lo contrario, justificarlo. Dios, cuando dio esta ley, lo que quería era abolir que tú desearas vengarte de aquel que te hizo mal. Y los fariseos de la época lo que estaban enseñando era darle libertad a las personas para que pudieran vengarse de las personas. Así que esta era una falsa enseñanza. Pero ahora vamos a ver la segunda falsa enseñanza, que está en el versículo 43. Ustedes han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Y esta enseñanza tiene la otra característica del error: tomar algo que sí está en la ley y aplicarle algo de lo que a mí me parece. En la ley sí estaba el hecho de ama a tu prójimo, pero en ningún momento está el hecho de odia a tu enemigo. No lo puedes encontrar. Ellos decían que el enemigo, por el hecho de ser enemigo, se merecía egoísmo, venganza y dureza. La enseñanza de estas personas era una enseñanza caracterizada por el odio. Y esas cosas no han de estar en una congregación. Ese tipo de cosas no han de estar en los creyentes. Mis hermanos, el odio, si ustedes miran la Escritura o ustedes miran el mismo Evangelio de Mateo, van a encontrar que el odio nunca es atribuido al creyente. Nunca es atribuido a que tú puedes odiar a otra persona. Nunca vas a encontrar eso. Lo único que en las Escrituras podemos encontrar que tú como creyente puedas odiar es tu propia vida para seguir a Cristo o el pecado que te hace caer. Si dijéramos que tú puedes odiar algo, eso es lo único que tú puedes aborrecer. Juan 12:25 nos habla de eso. Que el que no aborrece su propia vida para seguir a Cristo, la pierde, no está en nada. Y Hebreos 1:9 nos habla acerca del odio que el creyente ha de tener el pecado. Pero nunca el odio es dirigido hacia otras personas, porque eso es una característica de los impíos. Y quiero que veas la astucia de los fariseos de esa época, que decían: ama a tu prójimo, pero en cualquier momento tú podías ser considerados por ellos tu prójimo, y en cualquier momento tú podías cambiar de ser prójimo a ser enemigo, y podían hacerte cualquier mal con justificación. En algún momento te podían, cuando les convenía y cuando tú servías para los intereses de ellos, entonces te amaban como un prójimo.
Pero cuando ya tú no les servías para sus intereses personales, o cuando ya no les representaba un beneficio a la persona, entonces ya lo catalogaban como enemigo y entonces podían manejar la ley a su antojo y odiarlo con justificación en la ley. Y eso no era así. Cristo viene a corregir esas enseñanzas que se habían diseminado en el pueblo. Esa no es la actitud de un creyente. Esa no es la actitud de un hijo de Dios. Ellos habían vuelto sus reglas en mandamientos. Quiero que escuchen este pasaje. Está en Mateo 15, 7 al 9 y dice: hipócritas, tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Y estas personas habían hecho de algo de la ley una mentira, un error. Eso no se encontraba en ninguna parte de la Escritura. Quiero iluminarles un poco de pronto el por qué ellos tomaban esta interpretación. Ellos decían que se podía odiar al enemigo, supongo yo, que por dos cosas. Cuando Dios mandaba a Israel a destruir a otros pueblos. Cuando el pueblo de Israel estaba conquistando su tierra, debía destruir a sus enemigos por mandato divino. Cuando ya estaba posesionado en la tierra, Israel debería defender su tierra contra sus enemigos. Pero una cosa es que Dios le diga a Israel, el pueblo, que ataque a otro pueblo con el fin de la tierra prometida, y otra cosa es que esto sea dirigida a cada persona y odie ya a las personas que le hacen mal. Cuando Dios decía esto al pueblo, era con un propósito divino, no un propósito personal. También ellos adaptaban esta enseñanza de los salmos imprecatorios de David. Los salmos imprecatorios son aquellos, no sé si se han dado cuenta en los salmos, aquellos ruegos de David porque la ira de Dios venga sobre los enemigos, sobre los malos, sobre sus perseguidores. Pero también hay que tener cuidado cómo aplicamos esto, porque cuando David oraba porque los enemigos fueran destruidos, no lo hacía en un deseo personal. Él era primero el rey de Israel y segundo que todo, él lo hacía buscando la gloria de Dios, no en un asunto personal. Entonces, mis hermanos, concluyendo esta falsa enseñanza, ojo por ojo y diente por diente no es una actitud que deba tener el creyente aplicándola en su congregación o en su lugar de trabajo. Y amar solo al prójimo y odiar al enemigo también es una enseñanza errada, porque eso no lo encontramos en las Escrituras. Pero ahora vamos a ver la correcta enseñanza de esto. Les invito para que vayan al versículo 39 del capítulo 5 de Mateo y dice: pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Y versículo 44, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. En cuanto al ojo por ojo, Cristo dijo, no es que ustedes tienen que tener en sus actitudes una ojo por ojo y estar dispuestos a la venganza personal, sino al contrario, no resistan al que les haga mal, no se opongan al que les haga mal. La palabra clave acá es resistir. Y digamos, si viene una bicicleta, una bicicleta porque un carro, si yo me le atravieso me lleva, pero digamos el ejemplo con una bicicleta, si viene una bicicleta y yo me le paro enfrente de la bicicleta, yo le estoy generando una resistencia y no le permito pasar. Esta es la idea que este pasaje está haciendo. Si hay alguna persona que me está haciendo mal, yo no debo causarle oposición y que se genere un conflicto, sino que yo debo tomar la actitud de hacerme a un lado, de no estar en función de vengarme, sino en función de evitar todo tipo de conflicto.
quisiera que me acompañaran a Romanos 12, Romanos 12, versículos 17 al 19. Romanos 12, versículos 17 al 19. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cristo está corrigiendo esa enseñanza de que cada uno de ustedes tiene la libertad para vengarse del otro y pelear con el otro. No, Cristo está diciendo, no resistáis al que les haga mal. Y hay un dicho muy popular que cada uno de nosotros hemos escuchado y dice que para pelear se necesitan dos. Para llevar a cabo un conflicto se necesitan dos fuerzas que estén dispuestas a eso. Y Cristo te está llamando a que no hagas parte de ese conflicto. Cristo te está llamando a que tú tomes una actitud de dar un paso al lado para que esa oposición continúe y no se genere un choque. Y ya más adelante vamos a ver las implicaciones de esto. Ahora quiero que veamos la correcta enseñanza en contraste con amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Cristo dice, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Y en la mente de los fariseos, esto no cabía en la cabeza. ¿Cómo hemos de amar a aquellos que son nuestros enemigos? Y recordemos que en la época de Jesús, ellos estaban siendo esclavizados por el Imperio Romano. Así que ellos no veían a los romanos con buenos ojos, sino ellos los veían como enemigos. ¿Y cómo habían de orar por ellos? ¿Cómo habían de amarlos? Pero Cristo lo que está enseñando es, ama a tus enemigos. Ora por los que te persiguen. En vez de odiarlos, tienes que tomar esta actitud. Y ¿quién dijo que la imitación a Cristo era una cuestión fácil? ¿Quién dijo que seguir los pasos del Maestro iba a ser algo sencillo? Tomar la cruz y seguir a Cristo es algo que te hace morir a tu orgullo. Y es muy difícil orar por alguien que lo único que hace es perseguir. Es muy difícil ver a aquella persona que es mi enemigo y manifestarle amor. Eso es muy difícil. Pero ¿quién dijo que el camino de Cristo era fácil? El camino de la imitación a Dios es un camino difícil porque es un despojo de tu ego, de tu orgullo y tomar las actitudes cristianas. En el Antiguo Testamento no hay ninguna expresión sustentable del odio hacia el enemigo, pero sí hay expresiones de amor hacia los enemigos. Les pido que me acompañen a Éxodo 23, capítulo 4. Éxodo capítulo 23, versículos 4 y 5 dice así: si encuentras un toro o un asno perdido, devuélvelo aunque sea de tu enemigo. Si ves un asno caído bajo el peso de su carga, no lo dejes así, ayúdalo aunque sea de tu enemigo. Así que la enseñanza de los fariseos de odiar a los enemigos no tenía un sustento en la ley de Moisés, pero la enseñanza de Cristo no era algo nuevo. Era conforme a lo que Dios le había dado a Moisés. Y Dios le había dicho el hecho de amar, hacer bien. Y quiero pasar en esta mañana a mi tercer punto.
las implicaciones que tiene esta correcta enseñanza en nuestras vidas. Muy bonito el hecho de no resistir, muy bonito el hecho de no amar, de orar, pero estas enseñanzas tienen que verse reflejadas en nuestra vida diaria. Estas enseñanzas hacen parte de nuestro comportamiento para con los demás. Versículos 39b al 42. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Si alguien te obliga a llevar la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Estos ejemplos en la época eran muy ilustrativos porque hacían parte de la vida cotidiana. Pues a nosotros llevar la carga y dar la capa pues nos suenan extraños, pero para ellos era de la vida diaria. Y con esto nuestro Señor está dando 5 ejemplos, dando a entender que si en tu vida, si en tu trabajo, si en la congregación, si en tu familia se dan este tipo de injusticias hacia ti, llega ese mal hacia ti, tú no debes responder con una actitud igual a la de esas personas. Tú tienes que mostrar que Cristo habita en tu corazón. Has de manifestar la gracia de Dios en tu vida. Cristo está en ti y eso hace que las cosas sean distintas. Romanos 12:20 dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El cristiano debe estar dispuesto a soportar la injusticia, porque Cristo, siendo el Señor de todas las cosas, soportó la injusticia para ir a la cruz. Dice Pedro que Él no abrió su boca, sino cayó. ¿Cuánto más nosotros? Que las injusticias que nos practican a nosotros en nuestra vida diaria no son al estilo de lo que sufría Cristo. Pero quiero aclarar que el hecho de estos ejemplos que está dando Cristo son aplicados en las relaciones diarias, en las relaciones comunes, pero no aplica, por ejemplo, el caso de un robo o un abuso que afecte la vida, la salud o la situación mental. ¿A qué me refiero? No es que si te van a robar o si alguien te coge y te va a golpear hasta matar, entonces tú vas a tomar una actitud, no, pues sígame golpeando porque eso es lo que está diciendo Cristo. O si entonces mi celular, no, pues tómelo, en mi billetera acá tengo 20, no espere que tengo 50,000 más en la esa no es la actitud que está diciendo Cristo. Cristo está hablando de cosas normales que pasan en la vida diaria, injusticias o malentendidos que afectan tu vida en la vida común. Pero el hecho de que alguien te quiera robar o alguien te quiera matar o que alguien que en tu trabajo esté ya afectando tu vida emocional, eso no hace parte de lo que está diciendo Cristo, porque también hay autoridades policíacas o hay ciertas autoridades que están dadas para evitar ese tipo de cosas. Quiero que entiendan que la actitud que ustedes deben tomar es que si hay injusticia en su trabajo, poniéndole más trabajo de lo que ustedes debían hacer, si les dijeron una mentira
o si hay otro que es más vivo en el trabajo y lo hace trabajar más, o si alguien le pidió 20.000 pesos o 50.000 a alguien y se lo robó, y de injusticias de ese tipo, o inclusive inconvenientes en la congregación. Cristo está dando a entender cuál es la actitud que ha de tener el creyente, y es que ellos no resisten el mal. Ellos están dispuestos a sufrir el agravio. Ellos no van buscando al que, oiga, no sea tan vivo, eso también le toca esto. No están buscando el pleito, sino que si han de pasar por encima de ellos, y si ellos pueden asumir esta injusticia, no resistan el problema, oren por ellos, pónganlos en cuenta de los otros. En cuanto a la otra enseñanza que está en el versículo 46 y 47, quiero que los leamos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen esto hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus enemigos solamente, ¿qué de más hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Mis hermanos, un saludo es algo muy mínimo, pero los incrédulos a sus enemigos no los saludan. Los incrédulos a sus enemigos están buscando el momento para poderles devolver ese mal que ellos les han hecho. Y Cristo, dando esta enseñanza en esa época, compara a sus oyentes con los recaudadores de impuestos y con los gentiles. Y quiero ilustrarles quiénes eran ellos. Él les dice, si ustedes hacen lo mismo que ellos, ustedes no son más, su justicia no es más que la de ellos. ¿Y quiénes eran de estas dos personas? Los gentiles. Los gentiles eran las personas fuera del pueblo de Israel. Por ende, por ser fuera del pueblo de Israel, estaban alejados de Dios, alejados de todas las bendiciones de Dios, y eran idólatras y se entregaban al placer de forma desenfrenada. Estos eran los gentiles. ¿Y quiénes eran los recaudadores de impuestos? Los recaudadores de impuestos eran los conocidos publicanos. Estos publicanos eran israelitas, eran personas del pueblo, pero que se prestaban para el Imperio Romano, y el Imperio Romano cobraba un impuesto sobre el pueblo. Y estos publicanos eran aquellos que cobraban este impuesto por parte de Roma. Pero no era sobre el hecho de cobrar el impuesto, porque bueno, está bien, es un trabajo. Lo que pasaba es que si usted tenía que pagar el impuesto de 10.000 pesos, ellos tenían que cumplir con esa tarifa a Roma, pero de ahí para arriba ellos podrían cobrar lo que ellos quisieran. Así que si su tarifa era 10.000, pero si él quería le podría cobrar 30.000, y estaba defendido por la ley romana. Este era el publicano. Entonces, para un israelita puro, el publicano representaba la peor clase social de la época. Un gentil representaba lo peor de la época. Los traicioneros. Un publicano era un traicionero, una persona que es de nosotros y ahora se fue a otro bando y nos hace mal. Mis hermanos, Cristo les está diciendo, ellos también saludan a los que los aman. Ellos también saludan a sus familiares, a sus queridos. Ellos también saludan a las personas que les hacen bien. Es que, ¿quién no hace eso? Hasta los más incrédulos de nuestra época aman a los que los aman. Pero la cuestión no es esa. La cuestión es amar a aquellos que nos hacen mal. Ellos saludan a los que los aman, y si ven a su mejor amigo, obviamente lo van a saludar. Pero tú como cristiano has de tener la actitud de que en algo tan mínimo como el saludo, has de ofrecérselo a tu enemigo de la forma más sincera. No es el hecho de que se vuelva una fachada. Entonces ahí viene mi enemigo, entonces yo tengo que actuar de una forma amorosa. ¿Cómo está? ¿Cómo me le va? Y por dentro,
Esa no es la actitud que ha de tomar el creyente. Esa no. Cuando Cristo habla eso, hablas al corazón. Porque precisamente la enseñanza de los fariseos en esa época era una enseñanza catalogada por la hipocresía, por la mentira. Ni ellos mismos cumplían lo que enseñaban. Cristo está diciendo que a tu enemigo tienes que amarlo. Y en algo tan mínimo como el saludo tienes que hacerlo bien. Tienes que de verdad amar a este enemigo, así sea un vivo en el trabajo, así haya hablado mal de ti, así te persiga continuamente. Tu actitud es de ponerlo en oración. No arregles las cosas a tu manera. Dale espacio a la justicia de Dios. Amén. No dejes que tu enojo personal, que tus deseos de hacer justicias te lleven a ir a la venganza, a tomar actitudes no cristianas, que se albergue en tu corazón el odio. Tú no puedes permitir que eso pase. Tú tienes que actuar de forma cristiana. Hay un pasaje en Juan que a mí me impacta, y es cuando Cristo está siendo juzgado y uno de los soldados lo golpea. Y yo me pongo a pensar, un hombre golpeando al dueño del universo, al creador, al que lo formó. ¿Y qué hizo Cristo? Se quedó callado. Cristo lo podía destruir, Cristo lo podía matar, pero Cristo lo sostenía. La vida de ese hombre dependía de Cristo y él se dejaba golpear de este hombre. Un hombre golpeando al Creador. Eso puede ilustrar la enseñanza de hoy, mis hermanos. Y quiero pasar a mi último punto, y es el fundamento de esta correcta enseñanza. Este punto es lo que fundamenta todo lo que se ha hecho anteriormente. Versículo 45 del capítulo 5. Para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Versículo 48. Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Y quiero que en esta mañana mediten profundamente en esto, que presten bastante atención a esto. Mis hermanos, Dios hace bien a los buenos y a los malos. Dios no hace solo bien a los elegidos, o a los justos, o a los que nos congregamos en su día de reposo. No, Dios hace bien a todos los hombres. Que el sol salga y que llueva es un beneficio que reciben los creyentes y los incrédulos. Es un beneficio para todos. Los hombres viven en continua enemistad con Dios. Los hombres viven odiándolo. Ellos no desean nada que tenga que ver con Él. El mal es su continuo deleite. El placer lo han convertido en su Dios. Y a pesar de todo esto, a pesar de que llevan una vida que ofende a Dios en todo sentido, Dios todos los días los bendice de grandes formas. Y el hecho de que diga que salga el sol y salga la lluvia no quiere decir que esos son los únicos beneficios que les da Dios, sino es un ejemplo de los beneficios de forma general que le da Dios. Pero Dios a los incrédulos les permite el disfrutar de hijos, les permite el placer, les permite el gozo en sus negocios, en sus cosas, les permite tener casas, carros, disfrutar de los alimentos, disfrutar de la delicia del alimento.
Dios a los incrédulos les da una cantidad de bendiciones. Pero también quiero hoy aplicarlo a nosotros. Y Dios ha tenido una gracia especial para con usted, para con conmigo. Porque usted y yo no éramos diferentes a los hombres que hoy viven en esa continua maldad. Usted y yo hacíamos lo mismo. Usted y yo nos disfrutábamos del pecado y dejábamos a Dios de lado. Y usted y yo seguiríamos en lo mismo si no fuera por el amor que tuvo Dios por nosotros, siendo nosotros enemigos de Él. Acompáñenme a Colosenses capítulo 1, versículo 20 al 22. Colosenses capítulo 1, 20 al 22 dice así: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en su cruz. En otro tiempo, ustedes por su actitud y sus malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Usted y yo éramos enemigos de Dios. ¿Y cómo nos trató Dios? Nos dio su gracia. ¿Cómo nos trató Dios? Permitió que Cristo se encarnara, Cristo el Dios Todopoderoso se encarnara, llevara una vida santa necesaria para nuestra justificación. Fue a la cruz, se entregó por cada uno de nosotros, por todos aquellos que han puesto su fe en Él. Ese ha sido el trato de Dios con nosotros. Cristo representa el amor de un Dios que estaba airado con unos enemigos con justa causa. A veces tus problemas interpersonales o en la iglesia, tú a veces generas enemistades, pero a veces tú tienes la culpa. A veces cada uno de nosotros hacemos que esas personas piensen de esa manera. Hacemos que esas personas tomen esas actitudes. Pero Dios no había hecho nada para merecer que los hombres tuvieran una actitud de enemistad con Él. Y envió a Cristo a unos enemigos y los amó, no solo de palabra, sino en obra, dando a su Hijo Jesucristo. Mis hermanos, este es el fundamento por el cual ustedes deben no resistir al malo, deben amarlo, deben orarlo y en su vida diaria tienen que tener una actitud activa hacia Él. Ustedes tienen que amar a sus enemigos. Y después de esto quiero dar simplemente 3 aplicaciones. Primero, hermanos, quiero decirles que cada uno de ustedes es un maestro ante las personas que están al lado de ustedes. Ante los incrédulos que ustedes están al lado, ellos les preguntan y ustedes se vuelven un maestro para ellos. Así que siempre tengan cuidado de no tomar algo de la Escritura y enseñarlo fuera de su contexto. Y en segundo lugar, y en esta misma, tengan cuidado de no poner en boca de Dios algo que no ha dicho. Todos los creyentes debemos tener cuidado de eso, porque todos los creyentes estamos llamados a testificar de Cristo en el lugar que estemos. Mi segunda aplicación es, tal vez muchos de los que estamos acá podríamos decir, yo no tengo enemigos. Yo cuando meditaba este pasaje y me confrontaba con él decía, no, pero yo no tengo enemigos. Pero puede que yo no tenga un enemigo bien marcado y diga, ese es mi enemigo, pero sí me cargo
constantemente contra mis hermanos o si me cargo constantemente con las personas de trabajo. Eso es una realidad. Constantemente ellos me hacen mal y yo ahí mismo ya me predispongo y ya tomo unas actitudes contrarias a esas personas y quiero atacarles con mal. Mis hermanos, eso pasa en cada uno de nosotros, así que al que te haga mal, no lo resistas. A tus enemigos, ámalos. Y si hay alguien que te persigue, ponlo en oración. Vence el mal con el bien. Y por último, cuando este pasaje dice, sean perfectos como Dios es perfecto, no está hablando de una perfección moral, que ustedes tienen que ser hombres y mujeres cumplidores de la ley en todo sentido. Eso no está diciendo este pasaje. Este pasaje está diciendo que cuando dice sean perfectos como Dios, así como Dios trata a sus enemigos, ustedes traten a sus enemigos, teniendo claro cómo Dios los ha tratado y cómo Dios trata aún a los que siguen siendo sus enemigos. Sean de esa manera perfectos como Dios es perfecto. Que su justicia supere la de los fariseos y escribas. Estos infringían y así enseñaban, pero que su justicia vaya más que la de ellos y ustedes verdaderamente amen a aquellos que les hacen mal. Por último, anhelo y deseo que todos los que se encuentren acá hayan sido reconciliados con Dios. Pero si tú no has sido reconciliado con Dios, Dios es bueno. Y en estos momentos te está manifestando su bondad, porque su evangelio te está siendo predicado. Y eso suma más a su bondad, a su grandeza. Tú no vas a poder decir, nunca escuché. No, lo has escuchado. Y es verdad que Dios te hace bien, pero también la Escritura dice, buscad a Jehová pronto. Buscadlo antes de que ya no pueda ser hallado. Hoy te digo, corre a Cristo prontamente. La ira de Dios está contra ti y el infierno te espera. El infierno espera llevar a cabo su santa justicia. Pero hoy corre a Él. Reconcíliate con Él pronto. Aprovecha cada una de sus misericordias y cada una de sus bondades y no desperdicies más el tiempo. Quiero que oremos, hermanos. Amado Dios,